Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a decir información sobre las 4 lunas galileanas de Júpiter. O las 4 lunas de Júpiter. Comencemos con la primera luna. 1. Europa. Es una luna que tiene un océano subsuperficial. ¿Qué significa eso? Subsuperficial significa que algo está debajo de la superficie de algo, es decir, en el subsuelo o subterráneo. En Europa pasa eso. Hay un océano subsuperficial. Ahora voy a decir ejemplo. ¿Qué es Europa como luna de Júpiter? Acá hay información. Acá esto es. Mira esto. Europa es la sexta luna más cercana a Júpiter y el más pequeño de los 4 satélites galileanos. Los otros son I, con acento agudo O, Ganímedes y Calisto. Fue descubierto en 1610 por Galileo Galilei. Aquí tienes algunos datos clave sobre Europa. Tamaño. Es ligeramente más pequeño que la luna de la Tierra. Superficie. Su superficie está cubierta principalmente por una capa de hielo de agua muy lisa, con pocas marcas de cráteres de impacto. Presenta una red de largas líneas oscuras, que se cree que son fracturas en la corteza helada. Océano subterráneo. La característica más intrigante de Europa es la fuerte evidencia de la existencia de un océano de agua salada líquida debajo de su capa de hielo. Se estima que este océano podría contener más del doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Potencial para la vida. La presencia de agua líquida, una fuente de energía, posiblemente por calentamiento de las mareas causado por la gravedad de Júpiter, y los bloques químicos necesarios para la vida hacen de Europa uno de los lugares más prometedores en nuestro sistema solar, para buscar vida más allá de la Tierra. Atmósfera. Europa tiene una atmósfera muy tenue compuesta principalmente de oxígeno. Radiación. Debido a su proximidad a Júpiter, Europa está expuesta a niveles muy altos de radiación, lo que dificulta la exploración de su superficie. Misiones de exploración. Varias misiones espaciales como la Voyager y la Galileo han estudiado Europa. Actualmente, la NASA está desarrollando la misión Europa Clipper, cuyo objetivo principal es determinar si Europa reúne las condiciones adecuadas para albergar vida. Se espera que llegue a Júpiter en 2030. En resumen, Europa es una fascinante luna de Júpiter conocida por su superficie helada que probablemente oculta un vasto océano líquido, lo que la convierte en un objetivo clave en la búsqueda de vida extraterrestre. Es así. Ahora vamos a ver la otra luna. Ganímedes. ¿Qué es Ganímedes? Ganímedes es una luna y es la más grande del sistema solar. La luna más grande del sistema solar. También la luna más grande de Júpiter. Es incluso más grande que el planeta Mercurio. Un poquito de información que yo voy así, después les digo. Ganímedes es una luna fascinante. Es más grande que el planeta Mercurio, pero más pequeño que Marte. ¿Sabías que Europa, al ser más grande que el planeta Mercurio, también tiene evidencia de un océano subterráneo bajo su superficie, al igual que Europa, que también es una luna de Júpiter? Al final exploraremos Io. Ahora vamos a explorar en Géminis la información de Ganímedes, una luna Vamos a ir a Géminis, por supuesto a Géminis, y en Géminis
lo que vamos a hacer es buscar información sobre Europa. Una luna de sobre Ganímedes, una luna de Júpiter. Va a hablar sobre algo relacionado con lo que es la luna y con la presencia de agua líquida y océano subterráneo. Porque sabías que Europa tiene océano, sí, correcto. Y súper plana. Pero a veces puede ser no confirmado y puede ser sí no confirmado. Espera. O sea que sigamos. Vamos a ver lo que ganamos. ¿Qué es la luna de Júpiter? Ganímedes. ¿Qué es Ganímedes? La luna de Júpiter. Escucha. Ganímedes es la luna más grande de Júpiter, y también la luna más grande de todo el sistema solar, incluso más grande que el planeta Mercurio. Es uno de los 4 satélites galileanos, descubiertos por Galileo Galilei en 1610. Aquí te presento algunas de sus características más importantes. Tamaño. Con un diámetro de aproximadamente 5.268 kilómetros, Ganímedes es significativamente más grande que nuestra luna. 3.474 kilómetros de diámetro. Composición. Está compuesto principalmente por hielo de agua y roca de silicato, océano subterráneo. Al igual que Europa, Ganímedes también tiene evidencia de un océano de agua salada líquida debajo de su superficie helada. Este descubrimiento ha aumentado el interés científico en Ganímedes como un posible lugar para la existencia de vida. Campo magnético. Ganímedes es la única luna del sistema solar que se sabe que tiene su propio campo magnético. Se cree que este campo magnético es generado por el movimiento de convección dentro de su núcleo de hierro líquido. Superficie. Su superficie muestra una mezcla de terrenos antiguos y oscuros, muy craterizados, y regiones más jóvenes y brillantes, marcadas por surcos y crestas. Se cree que la actividad geológica pasada, como la tectónica de placas en el hielo, es responsable de estas características. Atmósfera. Ganímedes tiene una atmósfera muy tenue compuesta principalmente de oxígeno. Sin embargo, es demasiado delgada para sostener la vida tal como la conocemos. Interacción con Júpiter. Al igual que las otras lunas galileanas, Ganímedes está en resonancia orbital con otras lunas, en este caso, Io y Europa. Esto significa que sus periodos orbitales están relacionados en proporciones simples, lo que influye en sus interacciones gravitacionales. Exploración. Ha sido visitado por varias sondas espaciales, incluyendo las Voyager, Galileo y Juno. La misión JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, de la Agencia Espacial Europea, ESA, también tiene como objetivo estudiar Ganímedes en detalle. En resumen, Ganímedes es una luna fascinante y compleja, la más grande de Júpiter y del sistema solar, con un océano subterráneo, un campo magnético propio y una historia geológica interesante. Su potencial para albergar vida, aunque sea microbiana, lo convierte en un objetivo importante para la exploración espacial. Que Ganímedes tenga campo magnético podría hacer que sea beneficiosa vida, aunque muy lejos del Sol. Que Ganímedes tenga un campo magnético beneficioso para la vida, aunque está lejos del Sol, pero puede decir sus aunques, sí el aunque, pero el aunque puede tener varios aunques, sí, cada uno tiene su propio aunque. ¿Qué? El campo magnético de Ganímedes es muy interesante y único entre las lunas del sistema solar. Un campo magnético puede ser beneficioso para la vida porque ayuda a desviar partículas cargadas dañinas,
como las del viento solar y los rayos cósmicos. En la Tierra, nuestro campo magnético nos protege de estas radiaciones. En el caso de Ganímedes, aunque está lejos del Sol y recibe mucha menos luz solar que la Tierra, su campo magnético podría ofrecer cierta protección contra las partículas cargadas atrapadas en la poderosa magnetosfera de Júpiter, el planeta alrededor del cual orbita Ganímedes. Sin embargo, la distancia al Sol plantea otros desafíos importantes para la vida tal como la conocemos, principalmente en términos de energía y temperatura. En cuanto a los términos autos y auge de Ganímedes, no son términos que se utilicen comúnmente en astronomía para describir las propiedades de una luna. Auto significa coches, y auge significa un periodo de prosperidad o crecimiento rápido. Quizás tenías en mente algún otro significado o contexto para estas palabras. De manera similar, Lauken y ángel tampoco son términos científicos estándar utilizados para describir las características de Ganímedes. Lauken es un nombre propio que podría referirse a un lugar o persona, y ángel se refiere a un ser celestial. Si tenías alguna idea específica en mente al usar estas palabras, por favor. Ahora lo que vamos a hacer es lo que es Calisto. ¿Qué es Calisto? Calisto es una luna de Júpiter. Es la luna más lejana de Júpiter, lo que significa que la exposición de la radiación es... Te lo digo a gente. ¿Qué es Calisto? Características más importantes. ¿Qué es Calisto? Características más... ¡Calisto! ¡No! ¡Calisto! ¿Qué es Calisto? Características más importantes, incluyendo su distancia a Júpiter y todas las características más importantes, incluyendo su exposición a la radiación. Calisto. Calisto. Calixto. Calisto. Calixto. Calixto. Calisto. 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 Calico. No. Esta es información. Bien. Calisto Vean la información. es la segunda luna más grande de Júpiter y la tercera más grande de todo el sistema solar, después de Ganímedes y Titán. Aquí están sus características más importantes, incluyendo su distancia a Júpiter y su exposición a la radiación. Características más importantes de Calisto. Superficie antigua y muy craterizada. La característica más distintiva de Calisto es su superficie extremadamente antigua y densamente cubierta de cráteres de impacto. Esto indica que ha habido muy poca actividad geológica para borrar estos cráteres a lo largo del tiempo. Composición. Se cree que Calisto está compuesta aproximadamente por partes iguales de hielo de agua y material rocoso. Atmósfera muy tenue. Calisto tiene una atmósfera extremadamente delgada, compuesta principalmente de dióxido de carbono. Esta atmósfera es demasiado tenue para ofrecer una protección significativa. Posible océano subsuperficial. Evidencia reciente sugiere la posible presencia de un océano de agua líquida salada debajo de su superficie helada. La existencia de este océano aún se está investigando. Falta de actividad geológica significativa. A diferencia de otras lunas galileanas como Io y Europa, Calisto muestra muy poca evidencia de actividad geológica interna, como vulcanismo o tectónica de placas. Esto se debe probablemente a la falta de calentamiento por marea significativo de Júpiter, en comparación con las lunas más internas. Estructura interna diferenciada parcialmente. Aunque no está tan diferenciada como otras lunas galileanas, se cree que Calisto tiene un núcleo pequeño y rocoso, rodeado por un manto de hielo y el posible océano subsuperficial. Distancia a Júpiter. La distancia orbital promedio de Calisto a Júpiter es de aproximadamente 1.883.000 kilómetros. Esto la convierte en la luna galileana más alejada de Júpiter. Exposición a la radiación. Al orbitar dentro de la poderosa magnetosfera de Júpiter, Calisto está expuesta a una cantidad significativa de radiación. Sin embargo, debido a que es la más alejada de las lunas galileanas,
recibe una dosis de radiación menor en comparación con Io, Europa y Ganímedes. La radiación en la superficie de Calisto sigue siendo lo suficientemente intensa como para ser peligrosa para los humanos sin protección. Esta radiación proviene principalmente de partículas cargadas atrapadas en el disco de Júpiter. La menor exposición a la radiación, en comparación con las otras lunas galileanas internas, ha llevado a algunos científicos a considerar a Calisto como un posible lugar para una futura base humana en el sistema joviano, ya que requeriría menos blindaje contra la radiación. En resumen, Calisto es una luna fascinante con una superficie antigua y llena de cráteres, una posible océano subsuperficial y, aunque expuesta a la radiación de Júpiter, recibe una dosis menor en comparación con sus vecinas más internas. Su distancia de Júpiter es considerable, lo que influye en su menor actividad geológica y en su nivel de exposición a la radiación más intensa del planeta gigante. Al estar más lejos de Júpiter, la exposición a la radiación es menor. Sí, eso es correcto. Cuanto más lejos está una luna de Júpiter, menor es su exposición a la radiación de la magnetosfera joviana. Esto se debe a que la intensidad del campo magnético de Júpiter, y por lo tanto la concentración de partículas cargadas atrapadas en él, disminuye con la distancia. Las lunas más internas, como Io y Europa, están inmersas en las regiones más intensas de la magnetosfera, y por lo tanto experimentan niveles de radiación mucho más altos que las lunas más externas como Ganímedes y Calisto. Quiero ver si... Ahora tengo que ver lo que es Io. Io es la luna con más actividad volcánica del sistema solar. Esto se debe al poderoso campo magnético de Júpiter, y eso hace que tenga mucha actividad volcánica. Imagina que hay cientos de volcanes que escupen mucha lava, pero en lugar que la Tierra, que es a solo 1 kilómetro de altura, en Io sería como a miles de kilómetros de altura, expulsando lava. Y forman una atmósfera compuesta principalmente de azufre, pero no quiero decir que es así. Se lo voy a hacer aquí. ¿Qué es Io? La luna de Júpiter. Io. Esto es. Hola, claro que sí. Te cuento todo sobre Io, la fascinante luna volcánica de Júpiter. Y con acento agudo O. El mundo más volcánicamente activo del sistema solar, y con acento agudo O, es la luna más interna de los 4 satélites galileanos de Júpiter. Los otros son Europa, Ganímedes y Calisto. Es un mundo extremadamente dinámico y se destaca por ser el objeto más volcánicamente activo de todo el sistema solar. Actividad volcánica descomunal. Cantidad de volcanes. Se estima que Io tiene alrededor de 400 volcanes activos, y algunos más que podrían estar inactivos o en erupción intermitente. Tipo de volcanismo. A diferencia de la Tierra, donde la mayoría del volcanismo involucra roca de silicato fundida, en Io el material volcánico es principalmente azufre y compuestos de azufre en estado líquido. También hay evidencia de lava de silicato a temperaturas extremadamente altas, superiores a los 1600 grados Celsius. Erupciones espectaculares. Las erupciones en Io son increíblemente poderosas. Se han observado fuentes de lava que alcanzan alturas de decenas e incluso cientos de kilómetros sobre la superficie. Estas erupciones son tan frecuentes y masivas que remodelan la superficie de Io constantemente, cubriéndola con nuevos depósitos volcánicos más rápido de lo que los impactos de asteroides y cometas podrían crear cráteres. Lagos de lava. Io también alberga lagos de lava fundida,
siendo el más grande conocido Loki Patera, que tiene un tamaño comparable al del mar Mediterráneo. ¿El Loki Patera es más grande o más pequeño que el mar Mediterráneo? Estoy hablando de la luna más volcánicamente y estoy hablando del lago de lava más grande, en comparación con el mar Mediterráneo. Si estuviera en la Tierra. ¿Qué hay bajo la superficie de I con acento agudo O? Interior rígido y parcialmente fundido. Contrariamente a lo que se pensaba anteriormente, estudios recientes realizados por la nave Juno de la NASA sugieren que Io no tiene un océano de magma global justo debajo de su superficie. En cambio, su interior es probablemente más rígido y parcialmente fundido, similar al de la Tierra. Ausencia de océano subterráneo de agua. A diferencia de otras lunas como Europa y Encélado, no hay evidencia significativa que sugiera la presencia de un océano subterráneo de agua líquida en Io. La intensa actividad volcánica y el calor interno parecen estar dominados por el derretimiento de azufre y silicatos. Atmósfera tenue y su formación. Composición. La atmósfera de Io es extremadamente delgada, con una presión superficial aproximadamente una milmillonésima parte de la Tierra. Está compuesta principalmente por dióxido de azufre, SO2, junto con cantidades menores de monóxido de azufre, SO, cloruro de sodio, NaCl, azufre y oxígeno monoatómico. También se espera la presencia de dioxígeno. O. Formación de la atmósfera. La atmósfera de Io se forma principalmente a través de dos. ¿Qué son los componentes de la atmósfera de Io? Ahora decime muchísimos más detalles. Ahora decime muchísimos más detalles sobre los gases que componen la atmósfera de Io. Sí. E incluyendo el dioxígeno. Dioxígeno. El dioxígeno. Dioxígeno. El dioxígeno, dioxígeno, dio no. Dioxígeno. Oxígeno. Dioxígeno. Habla sobre lo que son estos gases. Dioxígeno. Ahora decime todos los gases que componen la atmósfera la atmósfera de Io, incluyendo los más. ¡Ay! Decime todos los gases que componen la atmósfera de Io, incluyendo la atmósfera de Io, incluyendo los más débiles.
Continuemos. Hola, claro que sí. Te cuento todo sobre Io, la fascinante luna volcánica de Júpiter. I con acento agudo O. El mundo más volcánicamente activo del sistema solar, I con acento agudo O, es la luna más interna de los 4 satélites galileanos de Júpiter. Los otros son Europa, Ganímedes y Calisto. Es un mundo extremadamente dinámico y se destaca por ser el objeto más volcánicamente activo de todo el sistema solar. Actividad volcánica descomunal. Cantidad de volcanes. Se estima que Io tiene alrededor de 400 volcanes activos, y algunos más que podrían estar inactivos o en erupción intermitente. Tipo de volcanismo. A diferencia de la Tierra, donde la mayoría del volcanismo involucra roca de silicato fundida, en Io el material volcánico es principalmente azufre y compuestos de azufre en estado líquido. También hay evidencia de lava de silicato a temperaturas extremadamente altas, superiores a los 1600 grados Celsius. Erupciones espectaculares. Las erupciones en Io son increíblemente poderosas. Se han observado fuentes de lava que alcanzan alturas de decenas e incluso cientos de kilómetros sobre la superficie. Estas erupciones son tan frecuentes y masivas que remodelan la superficie de Io constantemente, cubriéndola con nuevos depósitos volcánicos más rápido de lo que los impactos de asteroides y cometas podrían crear cráteres. Lagos de lava. Io también alberga lagos de lava fundida, siendo el más grande conocido Loki Patera, que tiene un tamaño comparable al del mar Mediterráneo si estuviera en la Tierra. ¿Qué hay bajo la superficie de I con acento agudo O? Interior rígido y parcialmente fundido. Contrariamente a lo que se pensaba anteriormente, estudios recientes realizados por la nave Juno de la NASA sugieren que Io no tiene un océano de magma global justo debajo de su superficie. En cambio, su interior es probablemente más rígido y parcialmente fundido, similar al de la Tierra. Ausencia de océano subterráneo de agua. A diferencia de otras lunas como Europa y Encélado, no hay evidencia significativa que sugiera la presencia de un océano subterráneo de agua líquida en Io. La intensa actividad volcánica y el calor interno parecen estar dominados por el derretimiento de azufre y silicatos. Atmósfera tenue y su formación. Composición. La atmósfera de Io es extremadamente delgada, con una presión superficial aproximadamente una 1.000.000.000ª parte de la Tierra. Está compuesta principalmente por dióxido de azufre, SO2, junto con cantidades menores de monóxido de azufre, SO, cloruro de sodio, NaCl, azufre y oxígeno monoatómico. También se espera la presencia de dioxígeno, O. Formación de la atmósfera. La atmósfera de Io se forma principalmente a través de dos procesos. Desgasificación volcánica. Los volcanes liberan grandes cantidades de dióxido de azufre y otros gases que forman la atmósfera. Sublimación de hielo de dióxido de azufre. Cuando la superficie de Io está iluminada por el Sol, el hielo de dióxido de azufre se sublima, pasa directamente de sólido a gas, contribuyendo a la atmósfera. Cuando entra en la sombra de Júpiter, la temperatura desciende drásticamente, lo que provoca que el dióxido de azufre se congele y la atmósfera prácticamente colapse. Al salir de la sombra el proceso se invierte. Pulverización por partículas cargadas. Las partículas cargadas de la magnetosfera de Júpiter impactan la superficie de I con acento agudo O, liberando átomos y moléculas que también contribuyen a la atmósfera. ¿Por qué hay volcanes en Io a tanta distancia de Júpiter? La increíble actividad volcánica de Io no se debe al calor interno primigenio de su formación ni a la radiación solar directa, dada su distancia a Júpiter. La causa principal es un fenómeno llamado calentamiento por mareas. Fuerzas de marea. Y Maule con acento agudo O orbita a Júpiter en una órbita ligeramente elíptica. Además, está atrapada en una resonancia orbital con sus lunas vecinas, Europa y Ganímedes. Esto significa que por cada 2 órbitas de Europa y cada 4 de Ganímedes, y Maule con acento agudo O órbita, completa exactamente una órbita alrededor de Júpiter. Tira y afloja gravitacional. Esta resonancia orbital provoca que la fuerza gravitacional que Júpiter ejerce sobre Io varíe a lo largo de su órbita. Cuando Io está más cerca de Júpiter, la fuerza gravitacional es más fuerte, y cuando está más lejos, es más débil. Además, la gravedad de Europa y Ganímedes también ejerce una influencia constante sobre Io. Calentamiento interno. Este constante tira y afloja gravitacional deforma a I con acento agudo O.
estirándolo y comprimiéndolo repetidamente. Esta flexión genera una enorme cantidad de calor por fricción en el interior de I con acento agudo O, de manera similar a cómo se calienta una pelota de goma al apretarla y soltarla repetidamente. Este calor interno es la fuente de la intensa actividad volcánica que vemos en la superficie. En resumen, I con acento agudo O es un mundo fascinante y único en nuestro sistema solar. Su superficie en constante cambio, moldeada por cientos de volcanes que erupcionan azufre y lava de silicato, es un testimonio de las poderosas fuerzas gravitacionales en juego en el sistema joviano. Aunque no parece albergar un océano subterráneo de agua, su geología activa y su tenue atmósfera lo convierten en un objeto de estudio crucial para comprender los procesos volcánicos y el calentamiento por mareas en otros cuerpos celestes. Ahora vamos a explorar los componentes de la atmósfera de Io. Decime todos los componentes de la atmósfera de Io, incluyendo los más débiles y los más fuertes, con características. Las características son: ¿qué es? Presencia en la Luna, origen en la Luna, y cómo se forma en la Luna, y cómo se forma en la Luna. En la Luna. ¿Cómo se forma en la Luna? ¿Qué influye y por qué esto sucede? Tenés que decir el nombre del componente y después de decir el nombre del componente tenés que decir qué es. Cuando decís la pregunta tenés que decir el significado. Van separados por componente principal, componentes más fuertes y componentes más débiles. Comprendido. Aquí te presento los componentes de la atmósfera de I con acento agudo O, organizados por su abundancia y detallando sus características, incluyendo sinónimos cuando existen. Componente principal: dióxido de azufre, SO2. ¿Qué es? El dióxido de azufre es un compuesto químico inorgánico formado por un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno. Es un gas incoloro a temperatura ambiente con un olor fuerte e irritante, similar al de las cerillas quemadas. Presencia en la Luna. Es el gas más abundante en la atmósfera extremadamente tenue de I con acento agudo O, constituyendo la mayor parte de su composición. Origen en la Luna. Su origen principal es la intensa actividad volcánica de I con acento agudo O. I con acento agudo O es el cuerpo celeste más volcánicamente activo del sistema solar.
y sus numerosas erupciones expulsan grandes cantidades de dióxido de azufre. ¿Cómo se forma en la Luna? Se forma en el interior de Io y es liberado a la atmósfera a través de las erupciones volcánicas. El magma de Io es rico en azufre, que al entrar en contacto con el oxígeno forma dióxido de azufre. ¿Qué influye? La principal influencia es la actividad volcánica. Cuanto más activa es la erupción, mayor es la cantidad de dióxido de azufre liberado a la atmósfera. La temperatura superficial también influye en su estado, ya que puede sublimarse en las zonas iluminadas por el sol y depositarse como hielo en las zonas oscuras. ¿Por qué esto sucede? Y con acento agudo o experimenta un calentamiento por fuerzas de marea extremadamente fuerte debido a su órbita elíptica alrededor de Júpiter y las resonancias orbitales con las otras lunas galileanas, Europa y Ganímedes. Estas fuerzas generan una enorme cantidad de calor interno, que impulsa el vulcanismo constante y la liberación de dióxido de azufre. Sinónimos. No tiene sinónimos comunes de uso generalizado más allá de su fórmula química. Componentes más fuertes. Minorías relativamente abundantes. Dióxido de oxígeno, o, ¿qué es? El dióxido de oxígeno, también conocido como dioxígeno u oxígeno molecular, es una molécula diatómica compuesta por dos átomos de oxígeno unidos covalentemente. Es un gas incoloro e inodoro esencial para la respiración de muchos organismos en la Tierra. Presencia en la Luna. Se ha detectado en la atmósfera de I con acento agudo O, aunque en cantidades significativamente menores que el dióxido de azufre. Origen en la Luna. Su origen principal no es volcánico directo. Se cree que se forma a partir del dióxido de azufre helado presente en la superficie de I con acento agudo O. ¿Cómo se forma en la Luna? La radiación de partículas cargadas, principalmente iones de azufre y oxígeno, provenientes del intenso campo magnético de Júpiter impacta la superficie helada de dióxido de azufre. Esta radiación rompe las moléculas de SO2, liberando átomos de oxígeno que luego se combinan para formar moléculas de O. ¿Qué influye? La intensidad del flujo de partículas cargadas provenientes de Júpiter es el factor principal que influye en la formación de dióxido de oxígeno. La composición de la superficie de I con acento agudo O, rica en dióxido de azufre helado, también es crucial. ¿Por qué esto sucede? I con acento agudo O orbita dentro de la magnetosfera de Júpiter, lo que la expone a un bombardeo constante de partículas energéticas. Este entorno de alta radiación es la causa fundamental de la formación de dióxido de oxígeno. Sinónimos. Dioxígeno, oxígeno molecular, monóxido de azufre, SO. ¿Qué es? El monóxido de azufre es un compuesto químico inorgánico formado por un átomo de azufre y un átomo de oxígeno. Es un gas inestable a temperatura ambiente en la Tierra, pero puede existir en condiciones específicas como las de la atmósfera de I con acento agudo O. Presencia en la Luna. Se ha detectado en la atmósfera de I con acento agudo O, aunque en cantidades menores que el dióxido de azufre. Origen en la Luna. Al igual que el dióxido de azufre, su origen principal es la actividad volcánica de I con acento agudo O. ¿Cómo se forma en la Luna? Se libera directamente de los volcanes de Io como parte de los gases expulsados durante las erupciones. También podría formarse por la disociación del dióxido de azufre a altas temperaturas presentes en las plumas volcánicas. ¿Qué influye? La intensidad y la composición de las erupciones volcánicas son los principales factores que influyen en la presencia de monóxido de azufre. ¿Por qué esto sucede? El vulcanismo de Io genera las condiciones necesarias para la existencia y liberación de este compuesto. Sinónimos. Óxido de azufre, aunque este término puede referirse a otros óxidos de azufre. Componentes más débiles, minorías menos abundantes. Cloruro de sodio, NaCl. ¿Qué es? El cloruro de sodio es un compuesto iónico formado por un catión sodio, Na, y un anión cloruro, Cl. Es conocido comúnmente como sal de mesa, y es un sólido cristalino blanco en condiciones terrestres. En la atmósfera de I con acento agudo O, se encuentra en estado gaseoso. Presencia en la Luna. Se ha detectado, principalmente en los penachos volcánicos expulsados por los volcanes de I con acento agudo O. También se cree que forma parte de la tenue atmósfera general. Origen en la Luna. Su origen está ligado a la composición del magma de I con acento agudo O, que contiene sales. La actividad volcánica vaporiza estos compuestos. ¿Cómo se forma en la Luna? Los compuestos de sodio y cloro presentes en el magma volcánico son expulsados durante las erupciones y se vaporizan debido a las altas temperaturas. ¿Qué influye? La composición del magma y la intensidad de las erupciones volcánicas determinan la cantidad de cloruro de sodio liberado.
¿Por qué esto sucede? El calor interno de Io impulsa el vulcanismo, que a su vez libera diversos compuestos presentes en el interior de la Luna. Sinónimos: sal de mesa, en su forma sólida terrestre. Cloruro de potasio, KCl. ¿Qué es? El cloruro de potasio es un compuesto iónico formado por un catión potasio K y un anión cloruro Cl. Es una sal similar al cloruro de sodio. Presencia en la Luna. Su presencia se ha inferido a partir de observaciones de los penachos volcánicos de I, con acento agudo O. Origen en la Luna. Similar al cloruro de sodio, proviene de las sales presentes en el magma volcánico. ¿Cómo se forma en la Luna? Se vaporiza durante las erupciones volcánicas. ¿Qué influye? La composición del magma y la actividad volcánica. ¿Por qué esto sucede? El vulcanismo impulsado por las fuerzas de marea libera estos compuestos. Sinónimos. No tiene sinónimos comunes de uso generalizado más allá de su fórmula Azufre atómico, S. atómico, S. ¿Qué es? El azufre atómico se refiere a átomos individuales de azufre. En condiciones terrestres, el azufre tiende a formar moléculas más complejas, como S menor que 0, XE, 2 mayor que menor que 0 por 82 mayor que menor que 0 por 88 mayor que. Presencia en la Luna. Se ha detectado en la exosfera de I con acento agudo O, la capa más externa y tenue de su atmósfera. Origen en la Luna. Se cree que se forma por la disociación de moléculas de azufre más complejas, como el dióxido de azufre, debido a la radiación ultravioleta del Sol y al impacto de partículas cargadas de Júpiter. ¿Cómo se forma en la Luna? La energía de la radiación y las partículas rompen los enlaces moleculares del dióxido de azufre, liberando átomos de azufre. ¿Qué influye? La intensidad de la radiación solar y el flujo de partículas cargadas de Júpiter son los principales factores. ¿Por qué esto sucede? El entorno espacial alrededor de Júpiter y la radiación del Sol proporcionan la energía necesaria para romper las moléculas. Sinónimos: azufre elemental, en su forma atómica. Potasio, K. ¿Qué es? El potasio es un elemento químico metálico alcalino. En la atmósfera de I con acento agudo O, se encuentra en forma de átomos individuales. Presencia en la Luna. Se ha detectado en la exosfera de I con acento agudo O. Origen en la Luna. Se cree que es liberado principalmente por la actividad volcánica, aunque también podría haber liberación por impacto de partículas. ¿Cómo se forma en la Luna? Los compuestos de potasio presentes en el magma son vaporizados durante las erupciones y liberan átomos de potasio a la exosfera. ¿Qué influye? La actividad volcánica y, posiblemente, el impacto de partículas energéticas. ¿Por qué esto sucede? El calor interno de Io y el entorno espacial contribuyen a la liberación de potasio. Sinónimos: potasio elemental, sodio, Na. ¿Qué es? El sodio es un elemento químico metálico alcalino. Al igual que el potasio, se encuentra en forma de átomos individuales en la atmósfera de I, con acento agudo O. Presencia en la Luna. Es un componente significativo de la exosfera de I, con acento agudo O, formando una nube de sodio que se extiende a lo largo de la órbita de Io alrededor de Júpiter. Origen en la Luna. La principal fuente de sodio es el vulcanismo de I con acento agudo O, aunque también se cree que el impacto de partículas energéticas de Júpiter puede liberar sodio de la superficie. ¿Cómo se forma en la Luna? Los compuestos de sodio presentes en el magma son vaporizados durante las erupciones. Además, los impactos de partículas pueden pulverizar la superficie y liberar átomos de sodio. ¿Qué influye? La actividad volcánica es el factor más importante, pero el bombardeo de partículas de Júpiter también juega un papel. ¿Por qué esto sucede? La intensa actividad volcánica y el entorno de radiación de Júpiter son las causas principales. Sinónimos: sodio elemental. Es importante destacar que la atmósfera de Io es dinámica y su composición puede variar con el tiempo debido a los cambios en la actividad volcánica y las condiciones del entorno espacial. Ya vimos las lunas de Júpiter. Suscríbanse al canal, denos like y ponenos en los comentarios para que vean cualquier parte de que les interese del video. Nos vemos en el próximo video. Chao, nos vemos en el próximo video.